Y Ya. hoy día ese inmueble, han pasado 15 años, ese inmueble le tiene que estar dando una rentabilidad mensual de 4,8, 5,5 millones de pesos de renta. Entonces tú sacas la cuenta de los 100 millones que le costó la casa más los 100 millones que le puedes tener unas instalaciones perfectas, te va a dar una rentabilidad mayor a si te compras un departamento hoy día de 75 millones de pesos. Y también va a ser un refugio porque el suelo, Álvaro, es finito. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día con un gran amigo que seguramente han visto en otros capítulos del canal. Gran amigo, mentor personal, gran consejero. Pero en este capítulo no vamos a hablar cosas técnicas, vamos a hablar de él. Queremos conocer la historia, por lo menos yo tengo muchas ganas de conocer la historia del gran Salvador Macluf, que seguramente muchos quienes les importan los temas inmobiliarios habrán visto en Instagram, porque es de las personas que yo de verdad creo que más sabe de inmuebles en Chile. ¿Cómo estás, gran amigo? Querido Álvaro López Bratia, estoy muy contento, te admiro Álvaro, tu crecimiento profesional, personal, la creación de comunidad que ha hecho en forma personal y también con Víctor Sánchez, con la intención de poder darle un valor agregado y no sé, y hoy día tener sustancia. ¿Por qué me río y lo digo de esa forma? Porque hoy día la sustancia en la rapidez de un reel, de un minuto, de un video corto, tener un fundamento y tener la intención de conocer a otras personas es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque como lo dijo el primo Albert Einstein, la sabiduría está en las preguntas y no en las respuestas. Fíjate qué importante. En una conversación el que pregunta va a saber mucho más que el que quiere hablar. Por lo tanto, estoy acá disponible y también te agradezco esta invitación. Perfecto, perfecto. Mira, primera parte de pregunta muy rápida. 3 preguntitas rápidas. Edad, si se puede saber. 44. ¿A qué te dedicas actualmente? Soy abogado inmobiliario, escritor, tengo una beta también en la poesía. Soy director de la Sociedad Chilena de Capacitación Inmobiliaria, trabajando en mi próxima publicación, en mi próximo libro. Estamos haciendo un curso de tasación y también prontamente otro curso de corretaje de propiedades. Perfecto. ¿Y estado civil? Soltero. Perfecto. Eso siempre es bueno, muchas personas preguntan. Ya, Muy pero bien. ahora yendo a tu historia. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste a ser abogado inmobiliario? ¿Desde qué minuto empezaste en este mundo de la abogacía, en el emprendimiento? Porque sé que eres emprendedor también. Mira, cuando conversamos la posibilidad de este canal, empecé a hacer un recordatorio. Mi primer emprendimiento yo creo que lo hice a los 7 años cuando había una distribuidora de chocolate, los ¿Ya? dividía en bolsas de plástico y los vendía en el colegio. Y después tuve un montón de oficios, por ejemplo, trabajé en un cine, 2 veranos, cortaba los tickets, ponía la película, vendía bebidas. También fui guardia de seguridad en discoteca y también de artista. No te creo, ¿ya? Fui guardia de seguridad, fui barman. Eh, Espectacular. Importé música árabe. Mi familia tuvo la suerte de vivir en Egipto y vendía a mis amigos, conocidos, antes de la era de Internet, música árabe. Y siempre me gustó el tema, yo creo que viene de la sangre. Mi ¿Ya? abuela paterna, Josefina, que viene de Palestina, mis 4 abuelos, tuvo una tienda de géneros y confección de sábanas y ropa de cama y también después de lanas, el Calle Valparaíso 945, que la tuvo casi 40 años, que se llamaba Tienda La Fama, Depósito Yarur. Yo de los 5 años, los días sábados me mandaban para allá, entonces yo cortaba género, hacía paquetes, un cabro chico, 5, 7, 8 años, y de ahí siempre me gustó y aprendí cómo mi abuela y después mis padres atendían al público. Y el tema de cómo el convencimiento del cliente, obviamente de forma positiva, que cuesta mucho ver hoy día, sobre todo en Chile, el buen trato, el saludarse, el saber lo que el cliente quiere. Y después yo creo que por una figura paterna muy poderosa, me gustaron el tema del humanismo, nunca me planteé estudiar otra carrera que derecho, y por un tema personal de un conflicto que tuvo mi papá cuando yo estaba en segundo año de universidad, que también mi papá es abogado y mi hermano mayor José Elías también, José Amador y José Elías, en donde mi papá tuvo un problema muy grave con un arrendatario. Yo dije ahí, bueno, por acá puede ir el diente, y la vida me fue llevando ahí al mundo inmobiliario sin quererlo. O sea, no tuve una epifanía que un día dije, no, me encontré con este Ya. libro, sino que la vida me fue llevando y me gustó porque hay comercio también en la intermediación de inmuebles, hay relaciones públicas,
hay un patrimonio importante, y de ahí me fue gustando, pero también no es la única área a la cual nosotros nos dedicamos, pero lo que queremos es que las personas hagan buenos negocios, no las estafen, no las defrauden, y puedan entender que esto es un refugio, sobre todo ya para el tema de las pensiones o un tema seguro de vida. Y me gusta eso, me gusta la interrelación con los otros seres humanos. Claro. Oye, dijiste un tema súper importante, el tema de personas que no las estafen. Tú has visto muchos casos, me imagino. ¿Has visto que han ocurrido muchas estafas con inmuebles? Sí, sí. Eh, por ejemplo, hemos tocado los casos más dramáticos. Una persona de campo llega a la oficina, harán 20 años atrás, y llega con un papelito que dice que es una compraventa, un papel escrito, cierto manuscrito. Entonces, hay el desconocimiento y no contar con un especialista en cada una de las materias es muy relevante. Cuando vas a comprar una acción o cuando vas a hacer cualquier tipo de inversión, por más pequeña o grande que sea, tienes que tener hoy día un especialista. Por lo tanto, hoy día las defraudaciones, sobre todo en el tema de los inmuebles, es algo que se ve de forma recurrente. Personas mayores a las cuales le dan un mandato específico para la venta de un inmueble o para retirar dinero. Por lo tanto, hoy día no se trata de ser tan desconfiados, pero sí hay que proteger su patrimonio. Claro, sí. Yo he escuchado por ahí, he conocido algunas personas que han sufrido algunas estafas no menores, pero claro, es un tema, me imagino que hay muchas historias ahí que contar, que obviamente no se puede contar, pero hay mucha historia respecto a eso, respecto a las Claro, estafas que hay, etc. porque fíjate tú, querido Álvaro, que los bienes inmuebles siguen siendo parte de los activos que pueden tener una mayor valoración en cualquier tipo de mercado. Por lo tanto, si a ti te estafan con un Super 8 que viene malo o con un yogur, es marginal. Pero en cambio puedes perder el ahorro de toda tu vida, los sueños para tus hijos, el pago de la universidad o de la educación en general, o de la instrucción más bien. Por lo tanto, el tema de los inmuebles hoy día creo que la media de quienes intermedian tienen poco conocimiento. Por eso nosotros creamos cursos inmobiliarios y corredores exitosos, para que la media de los corredores que pasen por nosotros salgan con un alto estándar de ética, profesionalismo y sepan lo que están haciendo. Porque no es lo mismo vender un lápiz Bic sin denostar a esa gran creación que es el lápiz pasta Bic con comprar un departamento, comprar una bodega. Por lo tanto, hay que invertir tiempo, recursos y un equipo maestro que te colabore en tan relevante inversión. Claro. Oye, ya, volviendo a ti, abogado, te empezaste a dedicar a la parte inmobiliaria. El tema de la inversión inmobiliaria, tú siendo inversionista, ¿te llamó la atención? ¿Quisiste simplemente prestar servicio? ¿Cómo está ese lado? Mira, cuando uno enseña algo, tiene que haberse dedicado, tiene que tener algún tipo de background. Yo creo que hoy Claro, día tú tienes que destinar parte de tus recursos a ahorrar y proceder a invertirlos en forma casi inmediata. Y yo, lo mismo que tú me preguntaste hace 5 años, o te puedo responder ahora, yo creo que hoy día la mejor inversión inmobiliaria, más allá del refugio, es la compra de terrenos, de predios rústicos. Porque si tú te fijas, ¿cuánto, Álvaro, te dieron tu inversión a renta fija el año pasado? Al año. renta fija, el año pasado ha sido un 6-7% nominal. 6-7% nominal. En la última década, dependiendo del sector, la plusvalía anual de un predio rústico ha ido entre un 10 a un 25%. Y lo que hablaba el otro día con un gran amigo mío, Samuel, le decía la diferencia, por ejemplo, en tener un depósito a plazo fijo o un fondo mutuo, es que es mucho más difícil realizarlo o tener la plata en el bolsillo si tenía un terreno que tenía un fondo mutuo. Por darte un ejemplo. Claro, Y esa barrera de salida de alguna forma te posibilita que ese patrimonio pueda ir creciendo en el tiempo. Y hoy día en el tema de la autoconstrucción o el tema, por ejemplo, de la instalación de container de carga marítima o de domos geodésicos o otras formas de construcción, son bastante menos gravosas o más baratas que otro tipo de construcción, de albañilería, de madera o de claro. hormigón. Por lo tanto, ese mismo terreno que tú hoy día puedes invertir 10, 15, 20 millones y con otros 15 millones puedes tener
unas instalaciones perfectas, te va a dar una rentabilidad mayor a si te compras un departamento hoy día de 75 millones de pesos. Y también va a ser un refugio porque el suelo, Álvaro, es finito, Sí. no es infinito. Por lo tanto, el valor del suelo en Chile y en el mundo siempre va a ir en aumento, salvo determinados periodos, situaciones, pero la curva siempre va a ser ascendente y siempre vamos a requerir vivir. Tú cuando te casaste no le pudiste decir a tu señora, mi amor, vamos a irnos bajo un puente, ¿cierto? Tenías que tenerle un Tú la espacio. conoces, tú conoces a mi señora, así que imagínate. No, una gran persona, muy amorosa ella, muy inteligente. A lo que hoy es cierto que hoy día, a medida que la población también crece, va a ser necesario de crear nuevos centros urbanos. Por lo tanto, yo creo, si tú me preguntas, y me preguntaste antes que empezáramos en el tema, yo creo que en la plusvalía no hay nada hoy día en el mundo que tenga un mayor aumento que los predios rústicos, los terrenos, fuera del área urbana. Ya. O sea, hoy día, en el fondo, tu inversión inmobiliaria se está destinando a terreno. Superficial eso. Mayormente. Ya. Porque la idea, por ejemplo, de esto, lo hablaba también con otro amigo, ya, imagínate, esta va a ser tu inversión anual, esta va a ser tu capacidad de compra de 1, 2, 3 terrenos al año, hace una proyección a 10, 15 años. En cualquier otra inversión, desde mi humilde e ignorante punto de vista, hoy día, digamos, es esto de los terrenos. Ahora, fíjate tú que si hago un análisis hace 15 años atrás versus lo que hoy día, estos inmuebles han subido un 150, 200, 300%. No digo que sea positivo ni negativo, pero el mercado es el que habla hoy día. Y tú también estás en una zona de Chile muy bonita, muy relevante. Y acuérdate, Álvaro, que la noticia, tú lo sabes mejor que yo, la noticia cuando es noticia ya dejó de ser negocio. La proyección de compra del inversor tiene que ser a 15 años, ¿cierto? Es lo que pasó ahora, ¿cierto? Con Nvidia, que tú nos podrás hacer un análisis. La noticia cuando llegó a ser la empresa con mayor valoración en el mundo, ya no es noticia. Era el que compró hace 5 o 10 años atrás ese activo o los inmuebles, lo mismo. Entonces tú tienes que pararte en el centro de la ciudad y mirar. Si tú me preguntas hoy día, fíjate que el 85% del territorio nacional son Cordillera La Costa, Valles Centrales, Precordillera, Cordillera Los Andes. Por lo tanto, si yo te pongo un ejemplo, cosa que también venimos diciendo hace 7, 8 años atrás. ¿Cuál es el único sector que no está explotado en Viña del Mar, hablando del plan o de lo llano? Es la zona del mercado. La zona del mercado ha sido como el patio trasero del centro de Viña del Mar, pero es el único lugar donde se van a realizar como polo comercial y eso va a suceder en 5 o en 10 años más. Por lo tanto, la persona que compró hace 10 años atrás en ese sector va a sin duda, porque hizo la proyección. Y como los centros de las ciudades en Chile, tú vas a Buenos Aires, tú eres un hombre viajado, ¿cierto? Tú no tienes avenidas de 7, 9 o 12 pistas como regla general, porque ellos tienen la Pampa o tienen el llano, nosotros no lo tenemos. Ante lo cual hoy día es la visualización de dónde el centro va a crecer o el subcentro o el equipamiento va a crecer de la ciudad, entonces uno ahí tiene que poner el ojo. Entonces, si tú quieres comprar hoy día una papita, no hay papitas, sino que uno mismo tiene que hacer la investigación, recorrer los barrios, conversar y ver dónde va a proyectar. Porque tú tienes dos posibilidades que la ciudad crezca. Una es por extensión y otra es por carga de ocupación o por densidad. Entonces, si la ciudad ya no puede crecer más en extensión, tienen que Crece los hacia arriba. organismos, claro, los organismos de planificación territorial tienen que permitir más la construcción hoy día en altura. Por lo tanto, hoy día, como tú también lo sabes, no hay ninguna papita, sino que uno también tiene que dedicarle tiempo y vida a la investigación y a intentar hacer una buena inversión. Perfecto. Departamentos, por ejemplo. ¿Te gusta la inversión en departamentos a Sí, título personal? sí, sí, me gusta la inversión en departamentos a título personal, pero antes de eso quería decirte dos cositas. Uno, el área urbana de Chile no supera el 10%. Es decir, que el área rústica a nivel nacional, lo pueden ver en INE.cl, no supera el 10%, o sea, el 90% hoy día en Chile es considerado una área rural y el 10% área urbana. Y lo segundo, que el 75% de chilenos viven en casa habitación y no en departamento. Nosotros que podemos vivir en grandes polos, digamos, ciudades, lo tenemos que tener ahí claro. Ahora, el tema de los departamentos hoy día en Chile
producto de la inflación que hemos tenido en los últimos 4 años, del aumento de las tasas de interés, se han ido encareciendo. Por lo tanto, si tú me preguntas hoy día, si tú me preguntas a mí, Salvador, ya Salvador, por ejemplo, tú tienes ahora un flujo o una liquidez de X. Con esa X, ¿prefieres hoy día comprarte un departamento o comprarte 2 a 3 terrenos de mínimo de 5.000 metros cuadrados? Yo te respondería, hoy día preferiría comprarme 2 a 3 terrenos de 5.000 metros cuadrados. Y tú me responderías, Salvador, pero no va a obtener ninguna renta. No, eso no es tan correcto, porque puedes comprar en una zona en donde haya agricultura, plantación, forestación, y puedas dedicarte a alguna actividad entregándole tu terreno o tu inmueble, se lo entregas a una persona que lo va a desarrollar y al final él te va a entregar parte de su producción agrícola forestal. Por lo tanto, en ese tipo también hay oportunidades de negocio y también hay oportunidades de negocio e inversión con un menor patrimonio de capacidad de crédito que para poder adquirir un departamento. Claro, los terrenos, yo cuando compré el terreno que tengo, lo compré cash, no fue banco mediante. Bien. ¿Créditos hipotecarios para terrenos? Sí, existen de autoconstrucción y también para la compra de terreno, y también he visto mucho, para una década a la fecha, crédito directo. Crédito directo, es decir, tú pagas del 30, 40 o 50% del terreno y el otro lo puedes pagar en 12, 24, 36, 48, 60 cuotas, lo que el dueño de esa parcelación o loteo o subdivisión lo estime. Ahora, la recomendación, sí, Álvaro, es que hagan un estudio de títulos de dominio, porque me ha tocado mucho que las personas están ofreciendo terrenos en blanco y en verde, y estrictamente eso podría llegar a ser un delito, porque no se puede comercializar ni prometer vender un terreno si es que no está lista la división de la tierra. Y fíjate, hoy día puede ser que el Servicio Agrícola Ganadero o la Dirección de Obras Municipales o el Ministerio respectivo, cuando tú tienes el proyecto, por ejemplo, para hacer 30 parcelas, te diga, no, pues, aquí no te voy a autorizar. Y tú ya empezaste a vender o a prometer vender. ¿Y qué pasa con mi plata si yo puse 1 millón, 5 millones, 10 millones? Por lo tanto, la asesoría de inversiones en eso y también contar con un estudio de títulos preventivo es muy relevante, porque podrías perder esa inversión. Claro, claro. Esa parte yo también la he visto de personas que me han contado al final del día por el canal, de repente me escriben por Instagram, etcétera. Oye, tengo un problema, compré una parcela y parece que no se puede hacer nada, no sé si recuperar o no. Viene un desastre ahí. Exacto. Por lo tanto, lo que tú le pagaste a un especialista para que investigara esto, te hiciera una planificación tributaria o revisara los antecedentes legales, te va a ser mucho más barato que cuando te queda el problemón. Y eso para todo tipo de inversión. Fíjate, Álvaro, nosotros nos dedicamos ahora al tema de recuperar los pies de lo que se ha pagado, y te prometo, y esto lo digo con dolor, el 95% de los casos que hemos visto como Macluf Abogado de Gestión Inmobiliaria, las personas no contrataron a un abogado para revisarla. Y en el 95% de los casos, la promesa no se debía haber aceptado con esas condiciones. Por lo tanto, cuando a nosotros nos interesa, vamos a un marketplace, un lugar donde podemos comprar algún tipo de unidad en construcción nueva, hay que asesorarse, tanto la parte financiera, tributaria, como la parte legal, porque tú estás involucrando todo tu patrimonio presente y futuro. Entonces, si queda un problema, se puede ver perjudicado a toda tu familia, pueden haber quiebres emocionales o familiares. Por lo tanto, eso también es importante. Usted es inversionista, todos son inversionistas. La relación de pareja tiene que ser una inversión, no un costo o un gasto. Usted, la instrucción de sus hijos también, y el recurso más escaso es el tiempo. Por lo tanto, apaláncate con alguien que ya haya estado 20 años trabajando en esto, a efectos de evitarte todos estos problemas que estamos conversando. Claro, sí. Se generan un montón de problemas, personas. Y esto en todo tipo de inversión inmobiliaria he visto. En todo tipo de inversión siempre hay problemas. No es que haya una mejor que otra, sino que hay distintos problemas. Pero en la parte inmobiliaria yo he visto muchos problemas vinculados en las compras de proyectos, que pueden ser departamentos, terrenos, etcétera, que al final no eran lo que resultó ser, o se entregan más tarde, o simplemente la persona termina perdiendo el pie. O lo que ha pasado en los últimos 2 años, Álvaro, que la persona que antes ganaba 3, la despidieron o tiene una deuda en el También, sistema comercial y por lo que se demoró. Y fíjate que esto es gravísimo, porque muchas de estas promesas que revisamos no tienen fecha de entrega al departamento. Entonces dicen, no, en marzo de 2024 estamos a entregar el departamento. Llega marzo,
el edificio está a mitad de la construcción. Entonces tú lees la escritura y dices, no, ¿quién le dijo a usted? No, el ejecutivo de venta de tal inmobiliaria. Perfecto. ¿Hay algo escrito? No hay nada escrito de la fecha. Bueno, entonces hay que ver la forma en cómo probar el incumplimiento y también es un llamado a responsabilidad con quienes trabajamos, nuestras inmobiliarias, de que también se pongan del lado, digamos, del consumidor final, del comprador, y que no hagamos mal uso de los tiempos que ellos esperan en que va a estar entregado el proyecto, porque eso es muy importante para la confianza que debe seguir teniendo el mercado inmobiliario. Perfecto. Ya. Volviendo a ti, me dijiste que te gustan los terrenos, que hoy día existen formas de construcción que son baratas, en el fondo los containers, etcétera. En el fondo, dice, para poder construir una casa y poder arrendar esa casa de bajo costo. ¿Correcto? Por ejemplo, los chinos Los chinos son geniales, bro. hace varios años ya sacaron, ya no te venden el container, te venden la casa y te la mandan dentro de un container. Entonces llega a tu terreno y tú la instalas. También compras los paneles solares en China y llegas y lo instalas, digamos, a la misma casa que ellos te mandaron por mar. Entonces son geniales. Entonces hoy día hay diferentes formas de poder tener una rentabilidad y también lo que te dije, lo puedes arrendar a la agricultura. Puedes arrendar 5.000 metros, 10.000 metros para una plantación. Y eso se llama medianería Mediería. claro, o a parcería en donde tú colocas el terreno, él coloca el trabajo y se reparten de alguna forma que señale el contrato. Por lo tanto, hoy día sigue siendo una forma muy interesante de poder invertir tu dinero. Claro. Bueno, también hay arriendo tradicional. Si yo he visto Sí, que tiene baja rentabilidad por flujo el arriendo tradicional. Y ahí es que yo tengo el sesgo con el flujo caja. Para mí, la clave de la libertad, me importa mucho el tema de la libertad, es el flujo caja. O sea, esto, ¿me va a dar flujo o no me va a dar flujo? Eso me llamó mucho la atención porque, claro, si uno compra una parcela, por ejemplo, 20 millones de pesos, y construye con 15, 20 millones con container, ya tenemos una inversión de 35, 40, y eso se puede arrendar a un valor que puede generar una muy alta rentabilidad. qué brillante lo que acaba de decir Álvaro, ¿viste? Eso es brillante. Rentabilidad por flujo. Efectivamente. O sea, aparte de ser una de estas que se denominan inversión refugio, porque claramente en la mayoría de los casos va a aumentar su valía, aparte le puedes sacar hoy día una rentabilidad. Y si quieres ser aún más austero, las casas prefabricadas hoy día chiquititas pueden partir en 3.990.000, 4.900.000, 8, hay de 10, de 15, pero también no es una locura. Y fíjate que los proyectos turísticos permiten construir hasta 7 cabañas y tú puedes tener 7 domos geodésicos una tina de agua caliente, me río por una hot tub, o puedes tenerla ahí, y puedes crear, digamos, un mini paraíso, y todo esto es un tema ¿cómo se llama?, de invención. O tú te compras el terreno y yo te llamo, Álvaro, sabes que tengo un terreno en tal parte, en tal región, listo, tienes que invertir en esto, perfecto, con lo que vayas rentando la primera cabañita, vamos ahorrando en un fondo para comprar la segunda cabañita y el plan, y hacemos un contrato a 20 años plazo, o llamáis a un amigo que tenga flujo efectivo, capacidad de crédito o plata para gastar hoy día y se van haciendo asociatividad en ese tema. Entonces, es interesante ese mundo, es interesante para poder, digamos, realizarlo y explotarlo. Claro. Ahí, bueno, opinión personal, siempre la clave es el agua. Tener agua disponible. Exacto. Y la guerra en el futuro va a ser por el agua. Tenemos reservas de agua dulce, napas subterráneas, ciudades en el sur de Chile en donde llueve bastante, digamos, sin prejuicio que la sequía deberá ser algo más presente en todo el mundo en el mediano plazo, pero el sur de Chile o la Patagonia argentina y chilena es muy cotizada por extranjeros, por eso, porque estamos lejos de una conflagración, es el punto más lejano de una conflagración en el hemisferio norte nuclear, con toda la contaminación que eso podría traer, las reservas de agua dulce, la capacidad, ¿cierto?, del autocultivo, de la subsistencia. Por lo tanto, también desde el punto de vista de la subsistencia del ser humano, hay personas y países y empresas que han dedicado también a hacer su inversión en ese sector del mundo por estas facetas positivas que estamos analizando. Claro. Bueno, en tu experiencia,
con todo el tema de inversión inmobiliaria que has visto, de inversionistas, por ejemplo, muy exitosos, ¿cuáles son los tipos de inversión, adicionalmente a los terrenos, que tú has visto que han sido muy rentables? Mira, uno aprende mucho con sus clientes, con sus patrocinados, con su familia. Fíjate que los árabes que llegaron a Chile después de la Primera Guerra Mundial y después de la creación de la entidad sionista en el año 52, como en el caso de mis abuelos maternos, ellos en general compraban un inmueble en donde el primer piso era comercial o podían colocar un negocio y el segundo piso vivían ahí. Y esto se da con los árabes en toda Latinoamérica. Entonces, ¿por qué llego a ese ejemplo? Porque las inmuebles que tienen uso de suelo residencial y que tienen aptitud de equipamiento comercial, hoy día son tal vez la segunda mejor inversión. Es decir, tú estás aquí, estás en tu ciudad, y si ya, en esta parte de Osorno, el plan regulador comunal me permite tener equipamiento para, por ejemplo, tener una clínica veterinaria, una farmacia o un bolichito. Entonces, como esa casa todavía es casa, va a tener un valor de venta menor a si fuera un local comercial. Entonces yo le hinco el diente, me compro esa residencia, esa casa en este ejemplo, y la hago 1, 2, 3, 4 locales comerciales. Una gran amiga que seguramente va a ver este capítulo, que ha estado en el canal también, que ha hecho eso. Y ella me ha contado sus números y son una locura. Brillante, brillante. Fíjate que nosotros hace un año atrás, en un centro de una ciudad, tuvimos un juicio que duró unos 5 años, porque un cliente compró una casa, imagínate una casa construida en el centro de la ciudad, la casa tenía, no sé, 180 metros cuadrados construidos en dos niveles, y esa casa le debe haber costado en su época 100 millones de pesos. Y él en un segundo piso hizo 3 departamentos de un dormitorio y en el primer piso hizo 5 locales de un ancho de 3,5 metros. Y Ya, hoy día ese inmueble, han pasado 15 años, ese inmueble le tiene que estar dando una rentabilidad mensual de 4,8, 5,5 millones de pesos de renta. Entonces tú sacas la cuenta de los 100 claro. millones que le costó la casa, más los 100 millones que le costó el juicio y también la refacción hace 15 años. Su inversión fue hace 15 años de 200 millones de pesos y hoy día tiene una rentabilidad de 4,8 mensual, o sea, tiene 60 millones de pesos en renta al año. No, Porque mira, era una casa habitacional, hizo tres departamentos en el segundo piso, el plan regulador permite el mínimo de 3 metros de ancho, por lo tanto hizo los locales comerciales, por lo tanto eso también es un proceso. Y ese mismo cliente también ya hizo su patrimonio, ya no hace más estas operaciones, pero lo que hacía iba a buscar en los cerros, iba a buscar inmuebles que tuvieran problemas. ¿Cómo es eso, Salvador? Sí, 44 herederos no pagan la renta hace 7 años. Eso. Entonces, ¿qué hacía él? ya. Tenía un buen abogado, lo digo con humildad, nuestro estudio jurídico, tenía un buen constructor. Entonces, ya, había que ubicar a los 40 herederos. Ya, ubicamos a los 40 herederos. Listo. Se acuerda el precio de compra-venta. Listo. Y después los juicios de desalojo, que pueden durar 6 meses, un año, 2 años. Pero él estaba dispuesto a hacer toda esa vuelta por la rentabilidad maravillosa que tiene ese negocio. Porque Claro. generalmente eran sitios o eran casas que eran 6 o 7 viviendas chiquititas. Así, pero para el gato. Entonces se daba toda la vuelta y se demoraba 3 a 4 años en cada operación, pero después, ¿cierto? Iba a lo difícil. Es lo que yo le enseño a mis alumnos. No hay que ir a, lo que te decía, no hay que ir a buscar la papita, sino que tener el ojo, ¿cierto?, para hacer la proyección. Por lo tanto, la experiencia, primero serían los terrenos, la plusvalía, no la rentabilidad, después serían el tema de las casas habitación con aptitud comercial o de equipamiento, y en tercer lugar, comprar inmuebles con problemas. Comprar inmuebles con problemas y que tengan la espalda, el tiempo y la energía, porque a la larga, como tú bien decías, es una guinda, es una guindaza dentro de la torta. Mm. Sí, bueno, hay una persona que no puedo decir el nombre, pero capaz que en algún momento venga al canal, que es abogado también y se dedica a eso, a encontrar propiedades con problemas, que las compran, no sé, a 50% del valor comercial y claro, una rentabilidad
tremenda. Po. Exacto. Porque todos tus clientes, o en este caso también nos digamos el corretaje, nos dicen, oye, Salvador, dame la papita. Todos estamos buscando la papita. Uno tiene que Todos quieren la buscarla. papita siempre, Uno claro. tiene que, uno tiene que meterse las manos, digamos, al barro porque siempre hay oportunidades. Esto sin defraudar a nadie, esto haciéndolo correctamente, se pueden buscar diferentes espacios dentro de la ciudad. La ciudad no es solo el centro ni el subcentro, sino que en definitiva están las oportunidades ahí para que tú las vayas a buscar. Ahora, ese punto es bien importante porque estas son operaciones que son más bien sofisticadas. Y obviamente al ser sofisticadas pueden tener mayor rentabilidad. O quizás no son tan sofisticadas, no tengo idea, pero la pregunta es cómo una persona que pueda estar escuchando esto dice, me interesa el sector inmobiliario, pero no tengo experiencia, no tengo idea cómo ver esta oportunidad. En ese sentido, ¿cómo esa persona aprende para pasar de no tengo idea a detectar estas oportunidades? Mira, hay cursos de inversión como el que ustedes hacen, Álvaro. Hay cursos de Yo no corretaje estoy en ni un como curso de nosotros. inversión inmueble. No está ningún Cristóbal grupo. López tenía uno. Cristóbal Lobas, por ejemplo. Espero que en el futuro hagamos un curso de inversión inmobiliaria y que puedan apalancarse con el conocimiento de personas que se han dedicado a esto. Porque hay que ser un generalista, tener conocimiento de todo, pero también apalancarse con personas que han hecho 50, 100, 500 operaciones inmobiliarias a lo que uno quiere llegar, ya sea pagando la asesoría o asociándose o buscando información. Hoy día más que siempre, la información está a un clic de distancia. Y aquí me quisiera tener un minutito, Alvarito, amigo mío, porque, y te lo he dicho personalmente, porque todos estamos buscando aquí en cómo encontrar una buena inversión. Sí. Pero también tú te dedicas, Usando menos recursos. usando menos recursos, pero también tú te dedicas a enseñar cómo generar ingresos. O sea, aquí voy, porque yo tengo como una dicotomía. Todos los libros de educación, de diferentes índoles, algunos podcasts, está el tema de cómo invertir la plata. Claro. Entonces, de repente estamos muy enfocados en eso, pero también tenemos que enfocarnos en cómo producir la plata. Exactamente. ¿Me entiendes, no? Y para mí es muy importante enseñarle a las personas a cómo producir la plata. De Porque, hecho, dos cosas. Uno, suscríbanse al canal. Y segundo, una de las líneas que hemos pensado en el futuro de este canal es precisamente entrevistar y conversar con personas sobre cómo producir plata. Salir un poquito del lado de inversión, pero ya está el curso gratis, están todas las cosas aquí en el canal, pero dar ese enfoque de cómo producir más plata. Porque al final del día esto es una ecuación. El patrimonio de una persona se va a incrementar en la medida en que hay ingresos, que hay ahorro y que hay inversión. Pero ese ingreso, que en muchos casos es, o sea, los datos en Chile son que la media, no sé, la mediana estará como en 500.000, 600.000 pesos, etc. 550 mil pesos. Si ganamos poco, naturalmente no vamos a poder ahorrar mucho, obviamente. Y la inversión es un multiplicador en el tiempo de esa capacidad de ahorro. Pero si tenemos una base muy chiquitita, es obvio que no vamos a tener grandes resultados. Y a veces se piensa que ganando, no sé, o sea, que ahorrando 5.000 pesos al mes vamos a ser millonarios. No, no es así, esa es la realidad. Correcto. Correcto. Y por eso hago este llamado de atención, como dice el reggaetón en la canción. No sé, porque también tenemos que dedicarnos a crecer como profesionales. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a las personas que están mirándonos en este momento para generar otra fuente o tener más ingresos? Sería que usted crezca como en su oficio, en su trabajo, en su profesión y se vuelva una persona relevante dentro del campo al cual usted está actuando. Por lo tanto, en los primeros años de su actividad profesional, dedique a invertir en usted mismo, capacitación, curso, diplomado, viaje al extranjero, tener una red de contacto digamos, una red social muy relevante. Y también usted, si empieza a trotar, escriba libros, tenga podcast, llame, como dijimos al principio de este capítulo,
sabiduría está en las preguntas, no en la respuesta. Pregunte a las personas que saben más que uno, porque uno puede Lógico. aprender de todas las personas en alguna área siempre. Entonces, las Sí, po. preguntas, ¿cierto? Ahí uno invertir en uno. No, es que una frase, no, invertir en uno desde un viaje, desde la apertura de, digamos, del mundo y transformarse en un referente dentro de su área. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, aquí te podemos dar 100 acciones el día de hoy que usted puede hacer A para ver, transformarse. ¿cuál es, Cabo? Sí, mira, vamos a partir. Le enseño a mi alumno. Usted tiene que entregar Ya. 500 tarjetas diarias. Oye, pero profesor, eso está tan anticuado. No, 500 tarjetas diarias con un código QR que los manda a su canal de YouTube. Lo que estamos haciendo ahora, entregar conocimiento a través de los diferentes medios de comunicación. Tercero, tener podcast o información relevante en las redes sociales y también en las diferentes, en su página web, en donde usted informe para hacer una venta oblicua. Yo a mi alumno les enseño, usted no coloque, ¿cierto?, busco cliente o bien vendo de propiedad o arriendo, sino que usted analice un caso o un problema que estamos viendo aquí en la clase, por ejemplo, cómo regularizar una propiedad, y los clientes le van a llegar a usted por un corredor experto en cómo regularizar hoy día la propiedad. Otra acción para transformarse en un referente, escribir artículos, cartas al director en los diarios de prensa escrita y también en los medios de comunicación digitales, tener su blog en su página web en donde usted cuente cómo ayuda a resolver la problemática específica con sus clientes, también tener todas las recomendaciones en formato de audio, de video y escrito en su página web, en su canal de YouTube, y también convertirse en un referente participando en todos los seminarios, diplomados de su área, compartir, socializar, pedir ponencias, crear contenido, porque el contenido en redes sociales no es contenido, es un análisis muy pequeño de lo que usted tiene que entregarle hoy día al mercado. Por lo tanto, esas acciones y muchas más que podemos conversar es para que usted sea una autoridad. Profesor, si yo no sé nada, puedo ser autoridad. Hoy día no puede hacerlo, pero construya esa autoridad. Construya la autoridad para que los clientes a ustedes lo busquen. Claro. O sea, bueno, hay líneas generales de algunas cosas que podemos hacer para eventualmente ir ganando más dinero, pero obviamente ganar más dinero es un componente esencial en esta triada. Correcto, correcto. Entonces, por eso el tema es que uno, por ejemplo, si tuviéramos una varita mágica, Álvaro, ¿tú qué cursos cambiarías tú en la enseñanza media con toda la experiencia que tú tienes hoy día, por ejemplo? ¿Qué cursos tendrías hoy día o qué materias tendrías en enseñanza media? Agregaría cursos en enseñanza media de oratoria. Creo que la oratoria es algo sumamente importante y que está al debe. ¿Tendrías cursos de venta? De venderse uno, más que de vender un producto, de venderse uno, porque uno constantemente se está vendiendo. En el momento en el que uno va a una entrevista de trabajo, por ejemplo, uno se está vendiendo, se está vendiendo al entrevistador, de por qué te tienen que Correcto. escoger a ti. Eh, Cuando estamos con un jefe y estamos presentando algo, pidiendo un aumento, etcétera, estamos vendiendo nuestro proyecto personal, nuestro proyecto profesional en ese sentido. Entonces, un proyecto de cómo venderse, negociación también. Creo que es súper importante tener algunos talleres de negociación. Marca personal, cómo constituir una empresa en pasos sencillos, eh, la importancia de crear un valor agregado, de pasar a ser un país extractivista. De repente tenemos que validar un poco más a nuestra juventud en el sentido de darle un poquito más de responsabilidades. Siempre escucho que muchas materias son relevantes, también todo lo que hemos conversado habla de la subsistencia de ese joven, de ese hombre y mujer, para subsistir cuando entre el mercado laboral. Por Claro, bueno, eso, ¿cierto? yo lo vi en la universidad, eh, trabajando en una universidad, viendo el plan de estudio. Habían asignaturas que, si bien eran obviamente importantes, hay otras cosas que no se entregaban, que en modo de electivos, por ejemplo, que podrían ser incluso más importantes para el desarrollo profesional. Por ejemplo, habían asignaturas de historia del arte. Creo que es muy importante historia del arte, pero creo que es más importante los otros temas que estamos conversando, y eso no se entregaba, por ejemplo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y cuando yo estudié, tú eras muy joven, estaba en No, la que, universidad, oye, 5 años de diferencia.
porque tú los primeros años de carrera, de diferentes carreras, la mitad de la malla curricular se pudo haber eliminado. Y no sé si habrá cambiado mucho y hay referentes de la educación dicen que eso es para que la carrera dure un año más, ¿cierto? En vez de 4 o de 5. Pero el llamado a atención, digamos, para la creación de esas mallas curriculares es que también hay que darles herramientas de subsistencia a los profesionales que van a salir al mercado laboral. Y yo creo que la educación financiera, hay mucha gente que lo dice, debería entregarse en los colegios, en la universidad, en distintos niveles, y también todos estos temas que no necesariamente apuntan a educación financiera, pero que son tremendamente relevantes en nuestro desarrollo profesional, negociación, marca personal, etcétera, es oratoria, es fundamental. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que entre todos podemos hacer un mundo mejor, sin perjuicio que hoy día tenemos toda la internet, como yo le digo, y no tenemos conocimiento que está ahí al alcance de la mano y en muchos casos gratuito, en otros casos pagado, pero aún así la instrucción en los colegios, en las escuelas, es muy, muy relevante para el crecimiento intelectual y material de todos nuestros alumnos y del futuro hoy día de Chile. Y también dentro la educación la da la familia, la casa, la instrucción, las instituciones, para que podamos pasar de ser un país extractivista. Nosotros somos un país extractivista y no un país que le demos valor agregado a nuestros recursos naturales. Hoy día me preguntaba un colega, me decía, bueno, Salvador, ¿cuáles son tus propuestas? Bueno, una universidad del litio, en este punto en particular, una universidad del cobre, una universidad de la minería. Porque como el primo Evo Morales ahora en unos 5 años pudo sacar un auto eléctrico y nosotros sigamos, ¿cierto?, extrayendo el litio, mandándolo a otros países que nos devuelvan como batería. No creo que sea un proceso técnico muy complejo sacar el litio y producirlo en una batería de auto, y por qué no construir un auto eléctrico y podernos darle capacidad a que el futuro de Chile y el presente pueda tener, digamos, ese tipo de inserción laboral. Entonces, lo mismo ha pasado con el cobre, con nuestros recursos naturales, la agricultura, la pesca, etcétera. Por lo tanto, también esa inquietud, nosotros somos parte de la sociedad y podemos contribuir a poder mejorarla. Claro, claro. Interesante esa. Hay argumentos en pro, argumentos en contra, de tenemos las ventajas comparativas, mejor dedicarse a una cosa. Bueno, hay mucha discusión que se puede generar, pero lo importante es crecer y buscar y que las personas tengan la inquietud también de ir creciendo y desarrollando cosas. Efectivamente. Sí, lo que tú hablas desde el punto de vista económico, las ventajas comparativas relativas. Pero ojo, yo no te estoy pidiendo que hagamos un auto mejor que un Mitsubishi o un Mitsubishi. Yo estoy diciendo que tomemos el litio porque al final, ya, tú tomas tu celular, ¿cierto? Antiguamente, ¿cierto? Se podía sacar la batería del celular. Claro, Y ahí está. hoy día está dentro la batería, ¿cierto?, de litio. No creo que sea construir como una bomba nuclear una batería de litio, si el componente principal lo tenemos. Lo mismo con los medidores más antiguos, que ahora son más electrónicos, pero los medidores de luz, nosotros exportábamos el cobre a Francia y Francia nos mandaba de vuelta el medidor de luz o de agua. Entonces yo digo, digamos que no se requiere grande, creo yo, digamos, tener una experiencia de 200 años en la construcción de medidores o de pilas, y falta una conjunción pública-privada para esto hacerlo una realidad. Claro, y no necesariamente los franceses tienen mayores neuronas que nosotros. Correcto. Claro, Efectivamente. claro. Ya, excelente. Díselo. Volviendo a ti, quiero saber más de ti, de las muchas cosas que sé. Pero dijimos que parcelas que se pueden tener la aptitud de construcción, también en el fondo que tú habías visto, en el fondo de estas casas que se pueden transformar o que tengan aptitud comercial, y después casas con problemas. Si tuvieses Correcto. que agregar y situar, por ejemplo, mi inversión inmobiliaria son departamentos tradicionales. Compré en algún momento los típicos departamentos Ajá. en verde, blanco y el arriendo se paga con el dividendo, etc. ¿Cómo sitúas tú en este espectro a esa inversión dentro de este amplio espectro, dentro de lo que tú has visto, tanto en tu círculo personal como con clientes, en términos de Tu, rentabilidad? tu pregunta, ¿usted qué almorzó? ¿Almorzó una cazuela con chorizo? Usted anda muy avispado hoy día, Álvaro. Siempre, un tipo Hoy brillante. día, no, muy buen almuerzo hoy día.
Bien. Tarticán. Mira, la inversión en unidades nuevas es también una excelente forma de inversión hasta donde la capacidad de crédito te dé. Porque aunque tú tengas que pagar 100.000 pesos mensuales, tú en 20 años o en 15 o en 30 vas a ser dueño de un activo sin mayor esfuerzo. Por lo tanto, en sí, también es una excelente forma de inversión pensada en un largo plazo para que esa inversión, cuando se pague, sea parte hoy día de tu jubilación, ya sea porque lo vas a vender en 20 años, ya sea porque vas a obtener las rentas en 20 años. Por lo tanto, la capacidad que tú tengas hoy día de crédito y de ingresos, si te permite realizar la inversión en varias unidades, también es una excelente inversión, teniendo siempre su colchoncito, su fondo de emergencia, un seguro por si no me pagan el arriendo, los otros seguros muchas veces son obligatorios en los créditos, el de gravamen y también de incendio y o sismo. Por lo tanto, también son una forma redituable, pero sí, eso es como un asado en el campo que tiene que asarse a fuego lento, ¿cierto? Muy lento el chancho, ¿cierto? Usted lo va dando vuelta Claro. despacito y eso es una proyección que usted tiene ahí, su inversión, y va a ver los frutos de ella en 20 años, salvo si que usted compró en blanco y después lo quiere vender al par de años y quiere sacar ese diferencial, teniendo en consideración que cuando haga esa operación, por ejemplo, usted compró en 100 y lo quiere vender en 130, tiene que tener en consideración qué impuestos van a ir asociados a ese 30, a esa mayor utilidad entre la compra y la venta, para que antes de vender se investigue, tenga un especialista en la materia tributario para ver si va a ser conveniente o no que usted venda. Porque si no es conveniente que venda con lo que va a tener que pagar en tributos el próximo año, es mejor no vender, ¿cierto, Álvaro? Exactamente. Importante la parte tributaria. Es tremendamente importante. Es muy Sobre todo en la venta. Sobre todo en importante. la venta. Sí, correcto, señor. Ahí nos pegan el garrotazo. Efectivamente, efectivamente. Ya, pero es una buena inversión en general de largo plazo. Sí, señor. Lo que has visto, etcétera. Ya. Correcto. ¿Y de ti? ¿Cuáles consideras que han sido tus mejores inversiones? ¿Terreno? Porque me Sí, dijiste que invertiste en terreno, en inmuebles tradicionales también, ¿no? Que hay una parte, porque sí. el grueso está en terreno hoy día. Efectivamente, en inmuebles tradicionales, pero aquí es el perfil, querido Álvaro, del inversionista. Yo no digo que todo el mundo vaya a comprarse terreno hoy día, sin que muchos de ustedes que están viendo tienen o tienen la voluntad. En mi caso es porque lo que nosotros estamos viendo del alza del precio de los predios rústicos, de la presentación hace un par de semanas atrás de un proyecto de ley que tiene por definitiva la intención de limitar hoy día la división de la tierra, porque en estricto rigor el término parcelación no existe, sino que la división del tierra se llama loteo o subdivisión, dependiendo si usted necesita o no hacer obras de urbanización, acceso a servicios básicos, si es el caso, o camino o entrada de acceso, obras de acceso, áreas verdes, etcétera. Por lo tanto, también es un tema que usted disfrute. La inversión a uno le tiene que gustar esa área y tiene que Claro. disfrutar. Porque en definitiva, yo creo que el foco, te pongo un ejemplo ya. Tú haces terminas un juicio después de 5 años, haces un buen negocio y tienes un poco de caja. Tú tienes que tomar la decisión. O pago el 50% de un departamento o el 20% de un departamento o me compro un terreno. Y ese terreno después yo puedo pedir un crédito hipotecario para ese terreno, puedo pedir un crédito para autoconstrucción a la banca o una institución financiera para poder construirme la cabañita y poder arrendarlo. Entonces, en ese sentido, la inversión es de cada uno de ustedes. Por ejemplo, tú, Álvaro, tú lo dices públicamente, tu mayor patrimonio lo tienes hoy día en activos de papel, los tienes en No, acciones, ¿no? en inmuebles, pero me gustan mucho más los activos de papel. O sea, yo Los- diría, los- 2/3 están inmuebles, que los quiero eventualmente vender. Tengo dos propiedades que son de FL2, que básicamente no tributo por la renta, por ser de FL2. Eh, pero toda mi línea de crecimiento hoy día patrimonial está por acciones que paguen dividendos. Perfecto. O sea, Ese es mi fuerte hoy día. tú la plata que vayas a recibir ahora, en el presente y en el futuro, la vas a ir tirando acciones dividenderas. Exactamente. Entonces, yo voy en esa línea. Y Porque no tengo tienes que lidiar con arrendatarios, porque una serie de cosas que es problema mío, es mi perfil, no que correcto. no me guste lidiar con esa parte.
Sin duda, sin duda. Si yo te digo, por eso te digo, yo aplaudo que cada persona estudie Claro, en qué quiere invertir y de así tome una decisión. La decisión la va a tomar en definitiva el cliente, en última instancia, exacto. y para tomarla tiene que estar informado. ¿Sí, no? Ahora que estamos viviendo un tema de volatilidad en las bolsas en el mundo, es muy sencillo, usted no haga nada. Si al final el descalabro es porque todo el mundo vende. No, no todo el mundo, porque los que son avispados como Alvarito, ¿qué hace? Compran. Cuando queda la embarrada, ahí les hace la grande fortuna, uno lo que hace es mantener su patrimonio bursátil, no lo vende. En las crisis se mantienen. En las crisis, cuando entra el pánico y usted vende su participación en las empresas, que es lo que significa una acción, ahí cuando queda el descalabro. Entonces hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma Mm. y no vender. ¿Está de acuerdo? Sí, 100%. En líneas Mantener la generales, calma. 100%. Sí. Hay que pensar en el largo plazo. Exactamente. Con los inmuebles también, todo. Exacto. Hay que pensar hoy día en el largo plazo. Ahora, Álvaro, ¿leíste ese libro en donde dice que uno cuando se muera tiene que tener su patrimonio 0 pesos? Morir con cero. ¿Morir con cero? Sí, es muy interesante ese libro. De hecho, hicimos un par de capítulos con Víctor Sánchez sobre ese libro. Entonces, tú cuando te mueras, todos nos vamos a morir, ¿vas a dejar un patrimonio o vas a pasar al otro plano con 0 pesos? Yo tengo 100% decidido que le voy a dejar un patrimonio a mis herederos. El punto es que lo voy a heredar en vida. Voy a heredar en vida, pero yo no quiero consumir ese patrimonio. Quiero consumir las rentas de ese patrimonio y que sean mis herederos quienes en vida puedan empezar a una edad más temprana a disfrutar de los frutos de ese patrimonio. Y yo Ujú. moriré con cero en el fondo porque traspasaré previamente eso. Y bueno, que teniendo algunos ingresos producto de ese patrimonio que me generen los herederos, pero yo no quiero consumir el capital, básicamente. Tengo Ya. esa visión que obviamente es personal, es discutible. Algunos quieran, no, 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 hay que morir con cero, etcétera. No, no, yo quiero heredar ahí. Quiere heredar. No, muy Sí, bien, muy bien. Y como tú eres y vas a ser un gran padre también, le va a dar muchas herramientas a tu descendencia para subsistir. Yo creo que para que los padres que nos están mirando hoy día, eh, creo firmemente que lo fundamental con los hijos y con la descendencia, principalmente con los hijos, pero ¿por qué no con los nietos? Es darle herramientas de supervivencia, tanto física, emocional, intelectual como financiera. En definitiva, en la parábola es darle la caña a pescar en vez del pescado para que ellos también puedan multiplicar ese claro. patrimonio, puedan disfrutar y puedan aprender de los errores que puedan haberse cometido. Te ¿Qué libro invito. estás leyendo, Álvaro? ¿Qué libro estás leyendo? Actualmente estoy leyendo uno que se llama Libertad Financiera, de un alemán, que es impronunciable el nombre, pero es probablemente uno de los mejores libros escritos porque tiene mucho dato. Es Bien. un libro que se basa en datos. Eh, Toma la realidad alemana. Entonces hace una especie de diagnóstico de cómo son los alemanes respecto de otras personas del mundo, de la importancia de los sistemas de pensiones, los déficits de los sistemas de pensiones. Eh, entonces, es un libro que, claro, el título Libertad Financiera, algo que muchas personas quieren tener, pero da mucho dato estadístico que respalda el tema de la importancia del invertir. Don Salva, estamos llegando al final de la sesión. Como siempre, ha sido un placer infinito compartir contigo. Muchas gracias, Álvaro, por esta plataforma. Me siento orgulloso, como te dije al principio, de que seas un referente en la parte de la economía, del área financiera, también de las acciones dividenderas chilenas y en el futuro de inversión inmobiliaria. Siempre estamos llanos a poder compartir con todos ustedes y agradecer su tiempo, que es el bien más escaso y el más importante. Y si me permite, Álvaro, decir qué es lo que me gustaría que quedaran quienes nos están hoy día viendo, sería con esa ambición o con esa hambre de poder generar algo positivo. Así que Álvaro, yo estoy muy contento. Muchas Te gracias, voy a ir a Salva. ver, te voy a ir a ver pronto y si necesitas algo acá siempre estamos a disposición.
Perfecto, maravilloso. Cobraré la palabra y la invitación aquí está absolutamente extendida. Un abrazo muy grande, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.